Cuando mi hija me insultó, no podía creer lo que descubrió sobre mi sueldo de 25. La tarde empezó como cualquier otra, pero al finalizar, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Laura, mi hija de 16 años, entró a casa con la mirada furiosa de quien ha descifrado un oscuro secreto. «No puedo creer que ganes esto, papá», dijo con una voz temblorosa, como si yo hubiera cometido el mayor de los crímenes. Al mirar su expresión, sentí un nudo en la garganta. ¿Qué había descubierto? Las sombras se alargaban sobre las paredes de nuestro pequeño hogar, un lugar donde solía reírme de las ocurrencias de Laura. Pero hoy, el ambiente era distinto. Ella estaba hirviendo en rabia y yo completamente perdido. Mi sueldo de 25 no era un secreto, era un sacrificio, una lucha constante para mantener a flote nuestras vidas. ¿Pero qué pudo haberla hecho tan enojada? Sus palabras resonaron en mi mente: «Eres un fraude». En ese instante sentí que el piso temblaba bajo mis pies. No solo se trataba de dinero, sino de la percepción que tenía ella de mí. Recordé cómo en varias ocasiones había hecho malabares con las cuentas para que no sintiera la dureza de nuestra realidad. Esa era mi guerra silenciosa, mis noches sin dormir y mis días rotos. Pero ella solo veía la superficie, sin atisbar la profundidad del sacrificio. La tensión aumentaba y parecía que todo el aire de la habitación se había evaporado. La incertidumbre me asaltaba a cada instante. ¿Qué más había descubierto? Con cada paso que daba hacia el sofá, el eco de sus palabras se intensificaba, dejando claro que esto no era un simple desacuerdo. Era un desfile de secretos ya revelados. Mi mente latía con preguntas y de repente cada rincón de la sala se tornó en un escenario donde cada rincón parecía observarnos. «Cállate», exclamó Laura, sus ojos chispeantes por la ira contenida. Yo no sabía si responder o quedarme en silencio frente a la tormenta. La posibilidad de una conversación racional se desvanecía como humo en el aire. Mi pecho apretado y manos temblando, sentí que debía encontrar las palabras adecuadas, las que pudieran explicar que mis decisiones no eran solo para mí, sino para protegerla de una verdad que no estaba lista para escuchar. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». En ese instante, mientras la tensión continuaba elevada, un susurro entre el caos se asomó. «¿Qué más ha visto?». Esa idea se instaló en mi mente como un parásito. ¿Se había dado cuenta de algo más? ¿Tal vez de mis trabajos extra? Si ella sabía eso, entonces, ¿qué más podía saber? Todo mi ser se sacudió ante la posibilidad de que la verdad que había estado ocultando pudiera salir a la luz. Mientras su mirada ardía y el miedo se intensificaba, sentí que el tiempo se detuvo. ¿Hasta dónde llegaría Laura en su búsqueda de respuestas? La mirada de Laura se había transformado en una tormenta. Su furia, combinada con la confusión que rodeaba mis pensamientos, creaba un caos emocional que me envolvía. «Espera. No te vayas», grité, deseando que esas palabras contuvieran un poder que pareciera calmar la tempestad. Pero ella solo dio un paso atrás, su expresión se volvió la de una leona lista para atacar. «¿Por qué no me has dicho la verdad?», preguntó y su voz sonó cortante. Cada palabra era como una daga clavándose en mi pecho, revelando un dolor profundo que había intentado ocultar. Debía encontrar una respuesta, algo que pudiera romper el hielo entre nosotros. Mi mente corría, tratando de recordar cada momento en el que había elegido callar, cada sacrificio hecho por su bienestar. Laura se cruzó de brazos, su mirada fija en mí, retadora. El silencio se hacía pesado, alimentando la ansiedad en mi pecho. Se lo debía explicarle que lo que había hecho no era por egoísmo. «Laura», yo comencé, pero las palabras se me atoraban. Las palabras que había pensado y ensayado durante días desaparecían en el aire. «Solo te has preocupado por tus propios demonios, ¿verdad?». Su tono burlón hacía eco en la habitación, y cada palabra parecía desnudarse de su dolor.
Me tomó por sorpresa su capacidad de desnudarse emocionalmente, como si esa crítica fuera la forma de protegerse del propio sufrimiento. No es eso. Logré responder, tratando de que mi voz no sonara tan suplicante. Hice lo que creí necesario para que tu vida fuera mejor. No quería que tuvieras las preocupaciones que yo he tenido. Cada palabra parecía pesar más y más. Tal vez había visto más allá de la superficie, más allá de los salarios y las cuentas. ¿Y qué hay de la verdad que me has ocultado? Los gastos, las deudas. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías que trabajar en lo que sea para salir adelante? ¿Por qué creíste que era mejor que vivieras en esa burbuja? Su voz resonaba en mis oídos como un tambor insistente que no podía ignorar. Era una mirada hacia un abismo que nunca había querido compartir con ella. Los recuerdos de noches en vela, de trabajos adicionales y sacrificios personales, empezaron a inundar mi mente y de a poco entendí que había fallado en lo más fundamental, la confianza. Mi intención fue protegerla, pero tal vez la había empujado a la desconfianza. Durante años había hecho malabares con números, ocultando una realidad dura por el bien de la paz. Justo cuando creo que he encontrado un camino, la puerta del pasado se entreabre aún más. Laura, con los ojos llameantes, lanza una pregunta que me deja helado. Papá, ¿sabes sobre las investigaciones en el trabajo? ¿Sabes a qué me refiero, verdad? El aire se espesa a mi alrededor. Su tono ha cambiado. No solo ha descubierto mi sueldo, sino que ha tocado algo más profundo y desconocido, algo que no había considerado. Mis pensamientos se dispersaron en 1000 direcciones. ¿Cómo había llegado tan lejos? Mientras ella se armaba de valor, yo sentí que el suelo temblaba nuevamente bajo mis pies. ¿Qué más sabes, Laura? Pregunté, pero en mi voz había un hilo de ansiedad. Ella solo sonrió, y esa sonrisa me aterraba más que cualquier palabra. Déjame que te lo cuente todo, dijo mientras su dedo indicaba algo en su teléfono. Y ahí, en ese instante, las sombras de la verdad prometían desvelarse de forma que jamás imaginé. ¿Qué estaba a punto de descubrir? La urgencia me envolvía y el momento nos empujaba hacia un abismo del que quizás no podría escapar. Desperté del trance en que me había sumido su pregunta. Un frío sudor me empapaba, y el aliento se me aceleró mientras miraba la pantalla del teléfono de Laura, que ahora parecía un portal a un mundo oscuro que me había esforzado por mantener alejado. El brillo iluminaba su rostro casi como si estuviera subrayando la verdad que tanto había temido. Bromas, ¿verdad? Murmuré aunque mi voz sonó frágil, casi desesperada. Laura, sin apartar la vista de la pantalla, deslizó su dedo con calma y me mostró un artículo titulado Irregularidades en la empresa, posibles desvíos de fondos. Al leer esas palabras, un nudo en mi garganta se hizo más apretado. ¿Cómo era posible que ella hubiera llegado a esta información tan sensible? Esto es solo la punta del iceberg, dijo con un tono que me heló la sangre. Su mirada ardía de desafío, pero había algo más, algo que se asomaba por debajo, preocupación genuina. ¿De qué hablas? Le pregunté procurando que mi voz no temblara. No tienes idea de lo que significa esto y tú sí lo sabes. Me cortó. ¿Sabes a quién le estás entregando tu vida? Todos esos años trabajando y por qué nunca me lo dijiste. Era un grito que reverberó en mis audífonos como una descarga eléctrica. La ira y el dolor saboreaban cada sílaba. La soledad se instaló en mi pecho, la culpa me recorrió de arriba a abajo. Las noches largas, los trabajos extra, todo para proveer, para darle una vida tranquila. Pero entonces me di cuenta, estaba atrapado en un ciclo que me había llevado a una red de mentiras. Laura, en su juventud y valentía, había hecho lo impensable. Se había adentrado en territorios que yo había decidido ignorar, e incluso despreciar. Mientras ella exploraba el caos que había construido, yo caía en el abismo de mi propia creación. ¿Qué más sabes? Le pregunté, mi corazón palpitando descontrolado, como si cada palabra revelara un secreto antiguo. La pregunta flotó en el aire, cargada de un peligro inminente. Laura inhaló hondo, y por un instante incluso ella pareció dudar. He hablado con compañeros de trabajo, he estado investigando y se rumorea que algunos están siendo investigados. ¿Eres uno de ellos, papá? Su voz se quebró y la preocupación asomó en su mirada. Las palabras se me congelaron en los labios. La atmósfera se tornó eléctrica, cada segundo era un recordatorio de que la verdad se estaba acercando.
Lo apenas ocultado se deslizaba como una sombra, y un miedo profundo se establecía en mi pecho. Ellos no saben nada que sea cierto, logré responder, intentando aferrarme a la veracidad de lo que ya había sido distorsionado. Sin embargo, el eco de mis propias mentiras reverberaba más fuerte. ¿Y si eso es cierto? ¿Qué harás cuando todo salga a la luz? Preguntó, cada palabra un martillo golpeando un clavo en el ataúd de mis ilusiones. No me harás esto, Laura, no cuando estoy intentando protegerte, dije, sintiéndome acorralado. La desesperación creció y sin pensarlo, añadí, no tienes idea de lo que podría pasar si eso ocurre, claro que lo sé. Su voz temblaba de rabia y dolor, sus ojos chispeaban enmarcados por la realidad de un padre que había fallado. Lo que no sé es por qué te has empecinado en esconder la verdad, incluso de mí. No puedo vivir en un mundo donde la confianza es solo una ilusión. Las palabras de Laura resonaban en mis oídos, su sinceridad un golpe constante en mi realidad. Y cuando su dedo tocó la pantalla una vez más, el terror se apoderó de mí. ¿Y si decidía llevar esto más allá? ¿Y si alguien más se enteraba? Su decisión iluminó la incertidumbre que me envolvía. La agonía crecía mientras mi mente intentaba proyectar futuros y respuestas, pero nada de lo que pensara podría prepararme para lo que vendría. Voy a descubrir la verdad, papá. Esto no acaba aquí, dijo con firmeza, y esa declaración marcó la línea entre la calma y la tormenta que estaba a punto de desatarse, y así, entre la fragilidad de nuestra relación y el peso de las revelaciones, sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Sería capaz de enfrentarlo? O aún peor, ¿tendría que arrastrar a Laura a este desastre? Mientras la tensión crecía, su teléfono vibró de nuevo, y un mensaje titulado Confidencial se deslizó por la pantalla. En ese momento todo se congeló. ¿Quién lo envió? ¿Qué contenido se escondía detrás de esas palabras? La oscuridad se cernía sobre nosotros, y un nuevo desafío estaba a punto de aparecer en nuestras vidas. Y en mi pecho una pregunta estaba destinada a marcar el destino. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para salvar no solo mi verdad, sino también la relación con mi hija? El ruido del teléfono vibrando rompió el silencio tenso que invadía la habitación. Me quedé paralizado, como si el sonido se hubiera transformado en un eco aterrador. Laura, por otro lado, agarró el dispositivo con una mezcla de curiosidad y horror, sus ojos atravesando la pantalla como si intentara perforar la oscuridad que acechaba detrás del mensaje. ¿Quién es? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La ansiedad se arrastraba en mi pecho, cada segundo se volvía más pesado. No lo sé. Es un número desconocido, respondió ella, frunciendo el ceño. Su expresión era un retrato de dilema y resolución. Luego hizo algo que me dejó helado. Sin pensarlo pulsó sobre el mensaje, la pantalla iluminó sus ojos, y su rostro se tornó pálido de repente. Ese es de un contacto de la empresa. Dicen que saben lo que está pasando, que hay pruebas. La última palabra le costó pronunciarla, y un silencio abrumador llenó el espacio entre nosotros. ¿Qué más dice? Inquirí, sintiendo que mi estómago se retorcía con cada palabra que ella no decía. Cada instante se convertía en un cálido recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de emerger, y yo estaba a punto de enfrentarla. No puedo leerte esto, dijo, su voz quebrándose. Es demasiado. Laura, necesito saber. Exigí, ya sintiendo el pánico correr por mis venas. Por favor. Y de repente la incertidumbre se tornó en pura desesperación. Ella, entre lágrimas y rabia, empezó a leer en voz baja: se están llevando a cabo auditorías importantes a los empleados de alto rango. Informes de irregularidades han sido enviados a la dirección. Se sospecha que los fondos desviados están relacionados con... No podía soportar escuchar la verdad viniendo de su boca, era como si cada sílaba fuera una puñalada. Para, Laura. Grité en mi mente intentando vislumbrar un camino de escape. Necesitaba protegerla, pero también comprender cómo había llegado a este punto. Si todo se desataba, si alguien más en la empresa se enteraba de lo que estaba sucediendo, nunca podría perdonarme. Necesito que me escuches, dije con la voz temblando. Esto no es lo que parece. Estaba intentando protegerte a ti y a nuestra familia. ¿Protegerme de qué? Protegernos de tus mentiras. Hay más en juego de lo que crees, papá. Sus palabras resonaban como un tambor en mi mente, y el terror se apoderaba de mí.
Laura había cruzado una línea que nunca debió cruzarse, el frío del aire me golpeó de repente. El aislamiento de mi propia culpa llenaba el ambiente y de pronto, estaba en un lugar completamente diferente, una sala de juntas oscura, caras conocidas pero distorsionadas, conversaciones esbozadas en susurros. La imagen de lo que había hecho se paraba frente a mí como un monstruo familiar. ¿Era eso lo que mi vida se había convertido? No puedes seguir contigo con esto, Laura. No sabes que desencadenarás, advertí, tratando de darle una salida, aunque sabía que nada que dijera podría cambiar lo que ella había descubierto. Sin embargo, había algo más, una chispa de resolución en su mirada. No pienso retroceder, papá. La verdad necesita salir a la luz. No solo por mí, sino por todos los que han sido dañados por esto. La habitación se tornó más fría, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mientras Laura cerraba los ojos pareciendo armarse de valor, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, interrumpiéndola. Observé cómo sus manos temblaban mientras abría nuevamente la conversación. Dios, lo que sea que diga, no puede ser bueno, dije, sintiendo el sudor frío recorrer mi frente. No lo sé, pero necesito verlo, dijo, y antes de que pudiera detenerla, ella presionó el botón. Su rostro se congeló mientras leía, y sus labios se separaron en una exclamación ahogada. ¿Qué dice? Supliqué, la voz quebrada de ansiedad. Dijo que hay alguien dentro de la empresa que sabe más. Y que está dispuesto a hablar, pero solo si yo estoy de acuerdo en. El aire se detuvo. Un golpe de realidad. ¿De qué se trataba? Un nuevo personaje en este juego mortal, un aliado o un enemigo. Aquella revelación podría ser nuestra salvación, o el principio de nuestra perdición. De repente, el teléfono vibró una vez más. Un nuevo mensaje. Laura lo miró y su expresión cambió de curiosidad a horror absoluto. Papá, hay algo más. Dicen que te están vigilando. Las paredes comenzaron a cerrarse a nuestro alrededor y su mirada se encontró con la mía. Una pregunta ya no era necesaria. El tiempo se volvió un enemigo. La verdad y la traición estaban entrelazadas, y la oscuridad ya no era una opción, y en ese instante comprendí, el riesgo había aumentado de manera exponencial, y lo que estaba en juego ya no solo era mi vida, sino también la de mi hija. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla de esta tormenta inminente? El reloj marcaba un sonido ominoso, y la pregunta clave se enroscaba en mi mente. ¿Sería capaz de salvar a mi hija de los secretos que había cultivado por tanto tiempo, o quedaría atrapada en ellos como yo? La pesadez en el aire era palpable. Laura y yo permanecimos parados en un silencio casi sagrado, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, enfrentando una tormenta que se acercaba rápidamente. La luz del teléfono iluminaba su rostro, pero la oscuridad sentía que iba más allá de lo físico. Había una sombra que se cernía sobre nosotros, y el eco de lo que podría ocurrir hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué más dice? Pregunté nuevamente, mi voz convertida en un murmullo desesperado. Quería repetírselo, grabarle en su mente la urgencia de la situación, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Dice que si me atrevo a hablar, ellos no solo me harán daño a mí, contestó, su voz temblando. Miró hacia abajo y su expresión se tornó en un caos de emociones, miedo, impotencia, incertidumbre. Y en el fondo un poco de rabia contenida. Las palabras se habían apoderado de la habitación, como si los mensajes revelaran una trama que nos superaba. El frío que solía ser una brisa ahora era un hálito gélido que calaba hasta los huesos. El ritmo de mi respiración se aceleró, no podía permitir que eso se convirtiera en una amenaza palpable. Escucha, Laura, dije con firmeza, intentando recuperar el control de la situación. No puedes sucumbir al miedo. Necesitamos tener cada paso calculado. Estos tipos son peligrosos, y no dudarán en hacer lo que sea para proteger sus secretos. Algo oscuro tembló en mi voz, mi propia experiencia me decía que había más en juego del que estaba dispuesto a admitir. Ella levantó la mirada. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos quedemos callados mientras ellos continúan destrozando vidas? Ya no puedo seguir así, papá. No puedo ser parte de esta charada más tiempo. Gritó, su voz resonando en la habitación como un trueno, pude ver la lucha interna en su cara. Cada palabra que salía de sus labios era como un reflejo de mi propio tormento. Pero en mi pecho, la sombra de mi secreto me abrumaba cada vez más. Había una razón crucial por la que había mantenido las cosas en silencio,
el dinero, ese bendito dinero que se había desviado, infectando toda la estructura como un virus. Nosotros necesitamos un plan. Debemos averiguar quién más está involucrado, y utilizar eso como nuestra ventaja. Pero más que nada, no podemos ponernos en peligro, le advertí, aferrándome incluso a la más tenue brizna de esperanza, pero Laura no cedía. ¿Y si se involucran otras personas, qué pasa si esos secretos vienen de mí? Estoy inmersa en esto, papá. Ellos lo saben y esto puede acabar con nosotros, dijo, señalando el dispositivo como si exagerara el peso de su significado. La luz de la pantalla parpadeó y un nuevo mensaje llegó, un texto de alguien más. Laura lo abrió, y en su rostro se dibujó una mezcla de esperanza y terror. Es un amigo de la universidad. Dijo que puede conseguir información, pero hay un precio. Mi estómago se encogió. ¿Qué precio? Pregunté, dudando de que fuese algo bueno. Me preguntó si estaba dispuesta a reunirme con él en un lugar seguro. Dice que ha visto algo. Que hay un apoyo, pero me parecería demasiado arriesgado. Es una tirada, admitió, inclinando la cabeza mientras contemplaba en silencio la pantalla. ¿Es tu seguridad lo que más importa o la verdad, Laura? Contesté sintiendo que la verdad me golpeaba con fuerza. Sabía que no podía tomar decisiones por ella, pero el temor comenzaba a instalarse entre nosotros como una niebla espesa. Mi mente giraba a 1000 por hora mientras las posibilidades de una confrontación inminente se impregnaban en el aire. Su mirada se endureció, reflejando determinación. Lo que sea necesario, papá. Ya no puedo mirar para otro lado. Su respuesta, aunque valiente, solo intensificó mi inquietud. Miré nuevamente al teléfono, el brillo estaba iluminando sus facciones, pero el contenido de cada mensaje estaba oscureciendo nuestras almas. Justo cuando la angustia empezaba a asimilarse, el teléfono vibró una vez más, esta vez como un latido amenazador. Laura miró la pantalla. Esta vez es diferente, alguien más ha respondido. Dicen que tienen imágenes, suena real, papá. Se supone que debo ir a una dirección para encontrarme con ellos. Y en aquel instante el aire se volvió espeso, como si el destino mismo comenzara a entrelazarse con nuestro camino. Lo que estaba en juego era más grande que nosotros. No solo eran verdades ocultas, sino un profundo abismo del que no podríamos salir fácilmente. Podía sentir cómo el tiempo nos empujaba hacia una encrucijada mortal. Las decisiones que tomáramos en los próximos minutos nos llevarían al borde de un abismo. ¿Sería el tiempo el que nos salvaría o condenaría? Era un juego en el que ninguno quería participar, pero ya estaba hecho. Laura y yo intercambiamos una mirada, y en ese momento ambos supimos que no había vuelta atrás. La verdad podía ser nuestra salvación o nuestra perdición. Pero una cosa estaba clara: el próximo mensaje podría ser el último que recibiríamos antes de que el caos se desatara. La aguja del reloj marcó otra hora, y ese sonido no era un simple tic, era un recordatorio de que la cuenta atrás había comenzado. ¿Qué revelaría la próxima revelación, aún más oscura, de nuestro destino? La tensión se respiraba en la habitación mientras el teléfono seguía vibrando, un ritmo insistente que parecía burlarse de nuestra impotencia. La mirada de Laura se oscureció en cuanto leyó el nuevo mensaje. Dijeron que hay un lugar, una dirección. Que es urgente, explicó, su voz casi un susurro que se perdía en el aire denso. La dirección era solo un conjunto de números y letras, pero para nosotros, era un mapa que podría llevarnos a la verdad o a la ruina. ¿Y qué pasa si es una trampa? Pregunté, incapaz de ignorar el miedo que se apoderaba de mí. Si hay alguien que está vigilando, nos podría caer encima. Laura meneó la cabeza. No tengo opción, papá. Tengo que averiguar qué saben. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras esta sombra se cierne sobre nosotros. Su valentía era admirable, pero también peligrosa. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué haré yo? La urgencia en mi voz resonó más de lo que quise. Ella era mi hija, y la idea de perderla se volvía más distante cada segundo que pasábamos en la incertidumbre. Siempre has dicho que la verdad es más fuerte que cualquier miedo, replicó, mostrando una determinación que me aterraba. Yo necesito esto tanto como tú. Con un suspiro pesado, entendí que no podía detenerla. Había un fuego en su interior que no podía extinguirse y había tomado la decisión de enfrentar lo que se avecinaba. Pero yo también debía estar allí, protegerla. Está bien.
Te acompaño, dije con firmeza. Laura asintió, pero el alivio momentáneo en su rostro se desvaneció cuando el nombre del lugar se formó en mi mente. Un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad, uno que había escuchado mencionar en susurros, un refugio para secretos oscuros y transacciones denigrantes. Solo tengamos cuidado, no sabemos quién más puede estar buscando la verdad. Tomé mis llaves y un abrigo. El aire fuera de casa estaba frío y cortante, reflejando mi creciente ansiedad mientras abordábamos el auto. Laura miraba a través de la ventana, el brillo de la calle iluminando su rostro como un mapa de emociones conflictivas, determinación, miedo y una chispa de esperanza. A medida que avanzábamos, el paisaje urbano fue cediendo ante un terreno más desolado y descuidado. Las luces de la ciudad se desvanecieron, y el silencio se hizo palpable, como si incluso el viento temiera lo que encontraríamos adelante. Llegamos al lugar y estacionamos a una distancia prudente. Al salir del auto, la noche parecía tragarnos, envolviéndonos en una oscuridad opresiva. Con cada paso hacia el edificio, el corazón de ambos latía con una mezcla de anticipación y terror. ¿Escuchaste eso? Laura giró la cabeza, y en ese instante el sonido de pasos resonó en la distancia. Mi estómago se revolvió, no estábamos solos. Me acerqué a ella y la tomé del brazo. Vamos, tenemos que ser rápidos, murmuré avanzando en dirección a una entrada lateral. Cuando llegamos, lo que vi nos dejó paralizados. Un grupo de figuras emergía de las sombras, sus rostros semibloqueados por la oscuridad. ¿Quiénes son ellos?, murmuré. Papá. Laura tragó saliva, y su voz se desvaneció. El grupo parecía surgir de una escena sacada de una película de suspenso, y ahora éramos parte de un juego que nos había superado. Las figuras se acercaron, y en un instante un destello de luz nos iluminó. Era un flash de la cámara de un teléfono, y las palabras salieron disparadas. Quédense donde están. La adrenalina corría por mis venas mientras el peligro se hacía evidente, y la necesidad de proteger a mi hija se intensificaba. Pero había algo más, una oportunidad en la tormenta, inclusive en medio de esa amenaza. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté sintiendo que el terreno se desmoronaba bajo mis pies. Lo que ustedes no entienden es que la verdad está buscando ser revelada, dijo una figura, sonando entre ominosa e intrigante. Y todos ustedes son parte de ella. El eco de esas palabras resonó en mi mente mientras el pánico nos rodeaba, cada segundo volviéndose un desafío. La verdad y el peligro estaban fusionándose en un punto ciego. Iban a contarnos algo que cambiaría todo. Con el corazón en la garganta y un nuevo sentido de urgencia, comprendí que el verdadero tormento apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones oscuras nos esperaban en ese lugar? Los murmullos del grupo se tornaron en ecos vacíos al entrar en la penumbra. Las figuras, ahora más cercanas, eran indistintas, pero sus gestos frenéticos mostraban una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz entrecortada. Laura apretó mi mano, su confianza vacilaba mientras el desconocido avanzaba. Te lo repetimos. Lo que hay aquí lo saben muy pocos. Ustedes han sido elegidos, dijo el hombre del flash, su tono sugiriendo un juego que no entendía del todo. Aunque el miedo me recorría, había una curiosidad a medida que respondía. El aire se sentía denso y electrificado. ¿Elegidos para qué?, pregunté sintiendo que cada palabra me acercaba más a una revelación, pero a la vez, también a un abismo. Para aceptar la verdad, simple y llanamente. Todos están conectados. No hay salida, dijo moviendo su mano como si dirigiera un espectáculo. Un vistazo nervioso se intercambió entre los demás. Un hombre a su lado con una cicatriz sobre la ceja, tomó un paso adelante. No subestimen lo que están a punto de descubrir, porque puede tumbar todo lo que conocen. Su voz resonaba fuerte como un tambor en mi pecho, y vi que la distancia de seguridad se recortaba entre mi hija y estos desconocidos. Un silencio sepulcral se instaló. Lo que podrían revelarnos no parecería abordar un juego sencillo, más bien parecía una trampa mortal. Laura se volvió hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desafío. Papá, debemos escucharlos. Tal vez ellos sepan lo que nos está pasando. Lo sabía, en el fondo, que no podía evitar ver más allá. Había algo inquietante en el tono de su voz, el modo en que parecía hipnotizante a pesar del peligro. Está bien, murmuré, incapaz de contenerme. ¿Qué tienen que decirnos? Los murmullos aumentaron tras nosotros. El grupo comenzó a formarse en círculo, mientras el hombre de la cicatriz se acercaba más.
Aquí residen los secretos que siempre quisieron mantener a salvo, dijo, mientras sacaba algo de su bolso, un dispositivo que chisporroteó con luces. La tensión era palpable, como un resorte listo para romperse. En ese dispositivo está lo que buscamos y lo que ustedes temen. Están listos para afrontar lo desconocido. A cada palabra, la ansiedad en mi estómago se intensificaba. La idea de enfrentar secretos que tal vez no estábamos preparados para escuchar se arremolinaba en mi mente. ¿Qué tipo de secretos?, pregunté intentando mantener la calma ante lo inevitable. Tu pasado, su pasado, la gente que los rodea. Todo lo que creen que saben está a punto de ser cuestionado. Las palabras resonaron como una sentencia. Laura tragó saliva, la angustia era palpable entre nosotros. No podía evitar pensar que todo esto, cada segundo que pasábamos allí, estaba acercándonos más a un destino oscuro e irremediable. Ustedes no son las únicas víctimas en esta historia, continuó la figura con la luz, su voz ahora husmeando en la conspiración. Han estado en este juego más tiempo del que creen, mi corazón latía desbocado. ¿Qué juego? La idea de que mi vida, la vida de Laura, pudiera ser parte de algo más grande y oscuro me paralizaba. Era posible que había sido manipulado sin darnos cuenta. No podía pensar más allá, de repente el silencio profundo fue interrumpido. Escuchen. El hilo de voz se rompía por la urgencia. No tienen idea de lo que les espera. La imagen que ven no es más que un reflejo distorsionado de la verdad. Su lucha apenas comienza y estoy aquí para guiarlos. De pronto, la luz comenzó a temblar. Las figuras, con expresiones confusas, retrocedieron un paso. ¿Qué es eso?, murmuró alguien. Todos estábamos con los sentidos alerta, el aire parecía cargarse de inminencia. Fue en ese momento cuando comprendí lo más inquietante. Aquella revelación no solo nos cambiaría a nosotros, sino que podría sacudir los cimientos de todo lo que conocíamos. Estábamos listos para desenterrar este oscuro secreto. La vibración del dispositivo se volvió más intensa y la pregunta quedó flotando en el aire. Ahora me encontraba frente a la decisión más difícil, correr o enfrentar lo desconocido que haríamos cuando la verdad finalmente saliera a la luz. La vibración se volvió ensordecedora, un zumbido que nos penetraba hasta lo más profundo. El hombre de la cicatriz sostenía el dispositivo como un trofeo, su rostro iluminado por las luces parpadeantes mientras la tensión crecía en el ambiente. Las figuras que nos rodeaban se retorcían en la penumbra, como sombras temerosas de un espectro que acechaba. Ustedes no comprenden la magnitud de lo que están a punto de revelar, insistió él, su voz reverberando en el aire inmóvil. Un sudor frío se deslizó por mi frente mientras mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino. ¿Estás preparado, viejo?, preguntó Laura, entrecerrando los ojos hacia mí. Su tono era agudo, un desafío lleno de la valentía que siempre había admirado en ella. Dímelo, lo que sea, estoy listo, respondí con la voz más firme de lo que me sentía. No tuve tiempo de lamentar el hecho de que quizás no debería haber estado marcado por una culpa que nunca creí tener. Las palabras de este grupo amenazaban con destrozar nuestra realidad. Escúchenme. La verdad que traemos tiene un precio, uno que muchos no están dispuestos a pagar, dijo el hombre del flash, como si leyera mis pensamientos. A veces es más fácil vivir en la ignorancia, ¿no creen? Sus palabras eran un golpe bajo en el estómago. El grupo murmuró, algunos asintiendo como si la incertidumbre les afectara a todos. La luz comenzó a brillar más intensamente, y en ese momento, me di cuenta de que el dispositivo era más que una máquina. Era una puerta que prometía liberar secretos que habían permanecido ocultos. Me sorprendió la idea de que toda mi vida podría estar construida sobre una mentira, sobre un pasado que nunca había querido enfrentar. ¿Qué tipo de secretos? Algo en mí ardía por el deseo de saber. Lo que hacíamos, el trabajo que ocupaba mi familia. Cada rincón de mi vida podría estar bajo la lupa. Pero si esto era real, si hacía falta revelarlo, entonces la verdad debía ser más poderosa que el temor. La figura del hombre cicatrizado dio un paso al frente, pareciera como si estuviera preparando una tormenta que se avecinaba. Esto lo cambiará todo. Elige, espetó, la urgencia en su tono era palpable. ¿Quieres entrar en la oscuridad o permanecer en esta vida de mentiras? Tu elección podría arrastrar a todos los que amas. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras el resto del grupo contenía la respiración. Laura me miró, sus ojos brillaban con esperanza y miedo al mismo tiempo.
Papá, yo estaré a tu lado, dijo, y su voz hizo eco en mi pecho como un mantra. Antes de que pudiera responder, el dispositivo emitió un destello brillante que atravesó la oscuridad como un rayo. Sentí que mi corazón se detenía. Una voz suave, casi susurrante, se deslizó por mis oídos. La verdad no es solo un alivio, es una carga, advirtió. Pero solo a través de ella podrán comprender la oportunidad que se les presenta, y en ese momento, cuando estábamos al borde de la revelación, la luz comenzó a girar, transformándose en una especie de tornado luminoso que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Fue entonces cuando entendí que no solo la verdad podría ser dolorosa, sino que también podría involucrarnos en un juego que jamás imaginamos. Un sonido estruendoso resonó en el aire, y todos retrocedieron mientras el dispositivo estalló en miles de fragmentos brillantes, dejándonos en la penumbra nuevamente. Las figuras comenzaron a desvanecerse, y la voz que había escuchado se esfumó en un eco lejano. Papi, llamó Laura, su pequeña mano temblando en la mía. ¿Qué acaba de pasar? Quería responder, pero la verdad estaba en el aire, inalcanzable. Las sombras de nuestros temores se alzaron sobre nosotros, mirándonos fijamente desde la penumbra. En ese instante lo comprendí, un giro inesperado estaba a punto de sacudir nuestras vidas. Todo lo que conocíamos estaba por cambiar, y la lucha apenas comenzaba. ¿Seríamos lo suficientemente fuertes para enfrentar la nueva realidad que se avecinaba? O tal vez, la verdad que estábamos a punto de descubrir nos llevaría a perderlo todo. La luz se apagó y con ella las últimas esperanzas de permanecer en la ignorancia. Una pregunta retumbaba en mi mente, ¿estábamos preparados para el siguiente paso, incluso si nos llevaba a la perdición? Las chispas del dispositivo esparcidas por el suelo reflejaban el caos que acabábamos de experimentar. Sigilosamente los ecos del estallido resonaban en mi mente, y el vacío que dejó su desaparición se sentía como un profundo abismo. Laura todavía sostenía mi mano, buscando en mis ojos respuestas que no tenía. Sentí su miedo y la impotencia me golpeó con un nudo en la garganta, un silencio denso llenó la sala, como si todo el mundo, junto a nosotros, sostuviera el aliento con una mezcla de asombro y temor. El hombre de la cicatriz había desaparecido entre las sombras, dejándonos a nosotros, perdidos en un laberinto de confusión. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Laura, su voz casi quebrada. Esa pregunta pesaba sobre mí más de lo que podía soportar. Si las sombras nos estaban acechando antes, ahora habían cobrado vida en mi interior, y la culpa empezó a correr como un veneno a través de mis venas. «Primero tenemos que salir de aquí», respondí, tratando de mantener la calma. Pero mi voz sonaba hueca, casi como si estuviera tratando de convencernos a ambos. Mientras me movía, los fragmentos de luz seguían despellejando las paredes, dándoles un aire espectral. Al dar un paso hacia la salida, Laura me detuvo. ¿Y si se tienen respuestas, papá? ¿Y si podríamos entender todo lo que no sabemos, lo que nunca hemos querido saber? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La verdad que tanto temía era también lo que más deseaba. Pero estábamos listos para enfrentarla, sabiendo que esa revelación podía destruir todo lo que nos unía. Los ecos de las preguntas giraban en mi mente como un torbellino, sacando a la superficie memorias que había enterrado. Antes de que pudiese articular una respuesta, las luces del lugar comenzaron a parpadear lentamente, como si estuviesen advirtiéndonos de algo inminente. Laura lo notó inmediatamente. «Mira, algo está pasando». Su voz se apagó mientras todos los ojos giraban hacia una esquina oscura del espacio. Una sombra, más sólida que las demás, comenzó a formarse. De la oscuridad emergió una figura, vagamente familiar. Era una mujer, su rostro distante pero al mismo tiempo inquietantemente conocido. «¿Qué han hecho?». Su voz era urgente y temblorosa, como si cada palabra que pronunciara pudiera desatar un cataclismo. «¿Quién eres?», pregunté, luchando por reconocerla. Estoy aquí por el dispositivo. Vengo de donde ustedes pertenecen», explicó, su mirada penetrante moviéndose entre los rostros asombrados. La intensidad de sus ojos oscuros parecía atravesar cada uno de nosotros, el aire se volvió pesado, y el corazón me latía con fuerza. «¿Pertenezco a este lugar? ¿Cómo es eso posible?». La incredulidad marcó mis palabras, como si algo profundo comenzara a desmoronarse. La mujer sonrió de una manera trágica. «Todos tenemos un pasado oculto. Y cuando se estalla la verdad, lo que pueda surgir será más complicado de lo que imaginan».
Pero yo vine a ayudarles antes de que pudiera continuar. El sonido de un estruendo se alzó del fondo, rompiendo el silencio en un estallido ensordecedor. Las paredes de la habitación temblaron, y un destello iluminó la sala convirtiendo la penumbra en luz cegadora. Laura y yo estábamos atrapados entre la duda y la revelación, y la figura se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un eco de desesperación. ¿Qué estaba tratando de decirnos?, murmuré, sintiendo que el tiempo se detuvo. Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde. No estoy segura de lo que vendrá, dijo Laura, mirando la puerta que se cerraba lentamente. No había tiempo. ¿Estábamos dispuestos a descubrir lo que había detrás de esta realidad? Lo que sea que se revelara podría cambiarlo todo. Cuando abrí la boca para ordenar un movimiento, la habitación fue engullida por un grito desgarrador, y el aire se tornó negro de nuevo. ¿Qué estamos haciendo?, grité, pero la incertidumbre era palpable. ¿Qué pasará si no estamos listos?, preguntó Laura. La verdadera pregunta estaba clara. ¿Hay alguna forma de estar listos para lo que vendrá cuando la verdad finalmente despierte? Mientras el caos arrasaba todo a nuestro alrededor, una voz resonó en mi mente: todo depende de su elección. Seguía sin tener claro que el destino en el que me dirigía implicaba riesgos desconocidos. Una vez más atrapados en una encrucijada, debía decidir, huir de lo desconocido o enfrentar esa verdad que siempre había parecido distante. Esta lucha apenas comenzaba, y las sombras no harían más que acercarse a nosotros. El eco de aquel grito desgarrador se desvaneció mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. Sentí como el miedo se apoderaba de mi pecho, cada latido retumbaba en mis oídos como un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Laura miraba a su alrededor, sus ojos marcados por la inquietud y la tenacidad de una joven que había decidido enfrentarse a la tormenta. «Papá, tenemos que salir de aquí». Su voz era una mezcla de urgencia y determinación. A medida que el caos nos envolvía, entendí que nuestras decisiones en ese momento definirían el rumbo de nuestras vidas. Sí, pero ¿cuál es nuestro plan?, pregunté, luchando por mantener la calma mientras la atmósfera crispaba el aire que respirábamos. En esa habitación, cada sombra parecía un recordatorio de los peligros que acechaban y de las verdades no reveladas. Laura asintió, decidido a no dejarme vencer por el pánico. Debemos averiguar quién es la mujer que apareció. Puede tener información valiosa sobre lo que ha estado sucediendo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había una conexión, un hilo que unía nuestras vidas a un secreto que tal vez no estábamos listos para desvelar. Pero ¿y si lo que descubrimos en ese camino es aún más aterrador?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta al imaginar la posibilidad de un futuro aún más oscuro. Laura se volvió hacia mí, sus ojos llenos de fuego. ¿Y si es lo que necesitamos para liberarnos? La verdad puede doler, pero la ignorancia nos mata, enfatizó, su voz firme mostrando un nivel de madurez que me sorprendió y al mismo tiempo me llenó de orgullo. Fue en ese momento que entendí: la verdadera batalla no era solo contra el peligro físico que enfrentábamos, sino también contra las mentiras que habían moldeado nuestra realidad. Decidí que debíamos avanzar, no importar el riesgo. Juntos podríamos desentrañar el misterio que había mantenido las sombras a raya en nuestras vidas. Tomamos un camino a través del edificio, buscando la salida mientras el miedo corría por nuestras venas. Cada giro y cada sombra se sentían como una advertencia, pero el impulso de enfrentar lo desconocido nos empujaba hacia adelante. Finalmente encontramos una puerta de salida y nos precipitamos al aire de la noche. Fuera, la brisa fría nos azotó, trayendo consigo un rayo de claridad. Respiré profundamente, sintiendo como el aire fresco despejaba un poco de la ansiedad que me inundaba. ¿Y ahora qué?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Laura miró hacia la calle desierta. Necesitamos encontrar a aquella mujer. Tiene que haber algún lugar donde podamos rastrearla. En su mirada había una resolución que me daba fuerza, y entendí que no podía retroceder. Nos encontrábamos en esto juntos, y nada nos detendría. Tomé mi teléfono y busqué información. En esos momentos la tecnología se convirtió en nuestra aliada más fuerte. Tras unas cuantas búsquedas encontré un viejo artículo que mencionaba un grupo de activistas que luchaban contra la corrupción en nuestra ciudad. Una dirección sobresalía, un centro comunitario donde la mujer misteriosa podría estar, buscando compartir su conocimiento con aquellos dispuestos a escuchar. Vamos, dije apretando la mano de Laura, sintiendo como su confianza se irradiaba a través de mí. Al subirnos al auto, la tensión aún era alta,
pero una chispa de esperanza comenzaba a matrimoniarse con el miedo en mi interior. Si esta mujer tiene las respuestas, quizás también podamos salir del lío en el que estoy metido. El camino hacia el centro comunitario se llenó de silencio expectante, cada paso nos acercaba a descubrir la verdad. Cuanto más avanzábamos, más palpitantes se volvían mis pensamientos. El eco de las decisiones pasadas y sus consecuencias resonaban en mi conciencia. Yo había sido el arquitecto de nuestras sombras y ahora era el momento de renacer. Cuando finalmente llegamos, el lugar brillaba con una luz tenue y cálida. ¿Estamos listos para esto?, susurré buscando la mirada de Laura. Ella asintió, su rostro decidido empoderándome. Juntos cruzamos la puerta, y lo que encontramos en el interior nos arrojó en un torbellino de revelaciones. El centro comunitario estaba lleno de personas, algunas familiarizadas con la lucha, otras ansiosas por obtener respuestas. En el centro reconocí a la mujer que había aparecido anteriormente, su mirada profunda y conocedora. Se acercó a nosotros y aunque había miedo, también había una sensación de esperanza latente. ¿Qué han descubierto?, preguntó, su voz resonando como un eco de desafíos pasados. Laura tomó la iniciativa. Relataremos nuestra historia, el descubrimiento de la corrupción que la había llevado a la decisión de buscar la verdad. La mujer escuchó con atención y al final sonrió con una mezcla de simpatía y orgullo. Están en el camino correcto, pero sepan que la verdad exige sacrificios, dijo con seriedad. Aquellos que están involucrados no dejarán que les arrebaten lo que creen que es suyo. Su advertencia caló hondo, reafirmando que el camino que habíamos decidido tomar no sería fácil. Laura y yo intercambiamos miradas, dándonos cuenta de que estábamos listos para enfrentar lo que viniera. La relación de confianza que habíamos forjado en medio del caos estaba ahora más sólida que nunca. No había marcha atrás, estábamos comprometidos. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por esto?, pregunté mirando a aquella mujer que representaba un camino hacia la redención. Todo, respondió Laura sin dudar, y su valentía se convirtió en mi norte. Mientras nos preparábamos para entrar en una lucha que podría cambiar nuestras vidas para siempre, entendí que a veces la verdad, aunque temida, era el único camino hacia la libertad. Con una nueva determinación, dimos un paso adelante, listos para enfrentar no solo la corrupción, sino también la oscuridad que había residido en nosotros por demasiado tiempo. El futuro era incierto, pero juntos, Laura y yo, estábamos dispuestos a pelear por la verdad y a sanar las heridas que habían marcado nuestro camino. La tormenta estaba sobre nosotros, y éramos conscientes de que el amanecer siempre sigue a la noche más oscura, y así, comenzamos una nueva etapa de nuestra vida, armados con coraje, determinación y la promesa de construir un vínculo irrompible. La batalla apenas comenzaba, pero esta vez no estábamos solos. Lo que habíamos descubierto podría resentir el mundo de mentiras que nos había rodeado, y por primera vez nos sentimos realmente libres. Finalmente entendí que la vida es un continuo riesgo, y a veces el mayor riesgo es no arriesgar nada en absoluto. Si te ha gustado esta historia, es hora de que te suscribas de inmediato al canal. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que te llenarán de emoción. Dale like ahora para ayudar al algoritmo a que más personas descubran estas increíbles narrativas. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan experimentar este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima aventura.